Cuando se cumple un año de pandemia por la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 en Venezuela, el país se registra más de 145.000 contagiados y al menos 1.430 fallecidos por el virus, de acuerdo con los datos de las autoridades gubernamentales. Cifras que se han sumado desde el día 13 de marzo de 2020, cuando se comunicaron los primeros casos de la nación. Se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. La primera medida anunciada fue un confinamiento en los estados Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes, que incluyó el cese temporal de actividades educativas y laborales, a excepción de los rubros de primera necesidad. Hemos tenido que pensar durante todos estos meses en cómo continuar en medio de la pandemia. Eso, pues, lamentablemente, tanto como ocurrió en otros países, ocurre en el nuestro, pero en el nuestro con una crisis previa, en el que había hiperinflación, había problemas de combustible, y había problemas de organización de la prestación de servicios públicos, de electricidad y de agua, por ejemplo. Esta norma se mantuvo intacta hasta el mes de junio, cuando se adoptó un formato de flexibilización de la cuarentena denominado en un principio 5+10, que luego pasó a conocerse como 7+7, es decir, 7 días de apertura por cada 7 días de confinamiento, y es el sistema que sigue vigente en la actualidad. Realmente ha sido difícil el tema tras trabajo porque estamos en una semana flexible, otra radical, unas se pueden trabajar, otras no. Sin duda, una de las cosas que se vuelve más difícil en la radicalización sobre todo es el transporte. Hasta la fecha, las únicas variaciones de esta política pública se han dado durante el pasado mes de diciembre y las festividades de carnaval, que fueron de libre tránsito en su totalidad. Y durante la primera quincena de marzo de este año, cuando se informó sobre una flexibilización limitada y un cerco sanitario. Una decisión que llega inmediatamente después de las advertencias emitidas a la ciudadanía por la presencia en territorio venezolano de la variante P1 del virus SARS-CoV-2, surgida principalmente en Manaus, Brasil, durante el mes de noviembre de 2020. La nueva cepa, obvio, que viene de Brasil, que viene de Colombia, que viene... Bueno, también otro miedo es la desinformación, porque dicen una cosa aquí, dicen una cosa allá, al final no sabes nada. De verdad es muy triste porque la gente está muy ignorante sobre esa información y siguen aglomerándose, lo ves en el metro, lo ves en las camionetas, ves fiestas, ves reuniones y el que menos tú te imaginas lo tiene y te contagia con lo más simple. La pandemia es todo el año y la gente tiene que entender, pero como el gobierno no explica ni razona sobre este virus, por eso es que nosotros estamos así, porque tampoco tenemos conciencia de lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela se está muriendo la gente por ignorancia. La variante, de acuerdo con un estudio preliminar de las universidades de Sao Paulo, Oxford y el Imperial College de Londres, sería entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que otras, como las detectadas en Reino Unido o Sudáfrica, incluso luego de estar vacunado. Eso no significa que la vacuna perdió efectividad, sencillamente es un poco más probable contagiarse. De todos modos, estas vacunas parecen proteger contra la enfermedad grave, que es lo importante. La idea es, bueno, aunque me contagie, lo malo es que no corto la cadena de transmisión, pero de todos modos la reduzco enormemente, reduzco la incidencia y además, aun las personas que se contagian, es mucho menos probable que vayan a cursar una enfermedad grave y eso es igual de importante que prevenir la infección. Pero la vacunación es una realidad incierta en Venezuela. El 13 de febrero arribó al país un avión con el primer cargamento de 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. 5 días después, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó que se daba inicio al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, siendo el sector salud el priorizado para la inmunización. Sin embargo, luego de esto no se han tenido mayores datos de cuántos trabajadores de la salud han podido ser vacunados. De hecho, la ONG Médicos Unidos de Venezuela realizó una campaña en Twitter el 10 de marzo para exigir que le apliquen la inmunización al personal de salud, ya que denuncian que gran parte de ellos no la ha recibido. Yo no me he vacunado, todavía no me ha llegado. Tengo que ponérmelo, si nos morimos el personal de salud, ¿quién nos atiende a los demás? La mayor dificultad es que no tenemos los implementos para este virus. Por ejemplo, en los hospitales
no hay bioseguridad, no hay antibacterial, no hay nada, ni siquiera agua. Las clínicas lo tienen, pero no todos tenemos el recurso económico como para pagarlo. Más insumos a los hospitales y más médicos, porque la mayoría de los médicos se están muriendo porque no tienen las medidas de protección para atender a los pacientes con coronavirus. Estamos afectados y seguiremos afectados porque lo estamos haciendo de corazón, porque el que se mete en un hospital lo está haciendo de corazón, porque lo que nos pagan no nos permite vivir en este país. Los expertos aseguran que es un éxito que se pudieran crear de forma rápida las vacunas para hacerle frente a la pandemia y recalcan que todas las inmunizaciones disponibles cumplen con el propósito de cortar la cadena de contagios. Yo participé en la fase 3 de la vacuna Sputnik en Venezuela y sigo pensando, así como muchos médicos conocidos que han podido ponerse la vacuna Sputnik V, creo que es una muy buena opción que tenemos en el país. Entonces, lo importante es que las vacunas disponibles, ambas, la Sinopharm también, parecen tener buena efectividad. Lo importante para cortar la transmisión es que al menos el 70% de la población puede inmunizarse y así iniciar una real normalidad en el país, que entre otros aspectos incluiría el regreso a clases, un tema en boga durante las últimas semanas, pues durante el año escolar 2019-2020 las actividades académicas fueron suspendidas una vez inició la cuarentena. La modalidad de estudios a distancia fue la estrategia aplicada por las autoridades venezolanas. Sin embargo, a principios de este año, el presidente Nicolás Maduro aseguró que estaban estudiando las posibilidades de un regreso a clases según las sugerencias hechas por el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. En el mes de abril en Venezuela empiezan las clases presenciales con bioseguridad extrema, absoluta, al detalle. Por eso vamos a hacer un gran esfuerzo en marzo para vacunar a maestras y maestros. Yo quiero aprovechar para decirles que no hay clases presenciales. Simplemente nosotros tenemos que respetar la semana de flexibilización con los asistencia pedagógica, que es puntual, tomando las previsiones. Son cosas distintas. A decirle, a partir del lunes todos los muchachos con su uniforme, taca, para la clase. No, señores, no. Pero el pasado 8 de marzo, Istúriz anunció el inicio de las inmunizaciones para el personal educativo. Sin embargo, representantes del sector enfatizaron que hasta el momento el plan de vacunación no contempla a todo el personal de los centros académicos e incluso en algunos estados no se cuenta con información sobre la ejecución de este proceso. El caso de la educación, que requiere un contacto directo, no es tanto una actividad generadora de ingresos, sino de conocimiento. Eso ha obligado a los colegios, a las escuelas, a las universidades a replantear sus actividades y en algunos casos a detenerlas. Los los niños son menos susceptibles a enfermedades graves y la carencia con los problemas de internet, la carencia de una educación formal va a generar estragos muy importantes en la población. Los contra es que, la epidemia sigue no controlada en el país y hay un riesgo importante de saturar los sistemas de salud. ¿Cómo llamar a clase cuando hay una nueva variante de la cepa del coronavirus, que llaman brasileña, ¿no? O sea, no se puede suspender indefinidamente la actividad presencial de educación, pero tampoco se puede llamar a clase sin tener medidas de bioseguridad bien pensadas. Así, el personal educativo venezolano se ha encargado durante los últimos días de resaltar y prevenir que siguen sin estar garantizadas las condiciones para el retorno a las aulas.